El Senado Universitario y Diario y Radio Universidad de Chile presentan el 16º Foro Radial Hablemos Todos, titulado Retorno a lo presencial, salud mental y medio ambiente, con los panelistas Rodolfo Sapiaín, psicólogo, académico del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile e investigador adjunto del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, y Daniel Burgos, senador universitario, administrador público, funcionario de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, el periodista Patricio López. Buenos días a quienes están a esta hora de la mañana siguiendo la transmisión en directo a través de las redes y las plataformas del Senado de la Universidad de Chile y de la Radio Universidad de Chile. Y les damos las buenas tardes a quienes nos están escuchando en la transmisión habitual del programa del Senado donde estamos transmitiendo este foro. Hablemos Todos, como ustedes saben, una iniciativa que surgió ya el año 2019, han pasado tantas cosas en Chile y en el mundo desde 2019 a la fecha que parece mucho más tiempo, pero bueno, ha sido un periodo donde hemos podido trabajar colaborativamente con el Senado de la Universidad de Chile, llevando a la comunidad reflexiones que surgen desde el Senado, pero que empalman con las preocupaciones que colectivamente tenemos. Y claro, en este contexto de pandemia, la salud mental es un gran tema. Se ha relevado afortunadamente y esperamos que eso sea así independientemente de que las condiciones sanitarias cambien. Y por supuesto también nos da la oportunidad para hablar de estos cambios que está teniendo el planeta y que también producen un cierto desasosiego. Es decir, el hábitat social, pero también el hábitat planetario está cambiando y eso indudablemente tiene consecuencias sobre nosotras y nosotros. Para el foro de hoy, vamos a saludar a nuestros invitados. En primer lugar, quiero saludar al psicólogo académico del Departamento de Psicología de la FACSO, que esa es la sigla de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad, y investigador adjunto además del Centro de la Ciencia del Clima y de la Resiliencia, Rodolfo Sapiaín. Rodolfo, muy bienvenido a este espacio conjunto del Senado de la Universidad de Chile y de la Radio Universidad de Chile. Hola Patricio, buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, y queremos saludar también al senador universitario, administrador público de profesión, y integrante de la comunidad de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de nuestra universidad, el senador Daniel Burgos. Senador, muy buenos días, o buenas tardes según sea el caso. Gracias por la posibilidad de poder conversar. Gracias, Patricio, saludos y agradezco por la invitación que se me ha cursado. Muchísimas gracias. Bueno, contarles que estamos transmitiendo a través del Facebook Live de la Radio Universidad de Chile y del Senado Universitario, que podemos y que vamos y que queremos escuchar sus preguntas y comentarios también para trasladarlos al panel al final del programa a través de nuestras plataformas y también a través de la cuenta de Twitter del Senado de la Universidad Senado U. Quería partir haciendo una pregunta bien amplia para que la reflexionemos. Hay muchas personas que usan la palabra volver, ¿no? Pero hay otras que nos advierten que aquel mundo que dejamos cuando empezó la pandemia ya cambió irremisiblemente y que por lo tanto parte de nuestros desafíos en términos de salud mental es cómo nos planteamos frente a este escenario que no va a ser hoy ni tampoco va a ser como era ayer. Quería pedirles una primera reflexión al respecto, ¿no? ¿Cómo habríamos de concebir adecuadamente este tiempo que se viene, ¿no? Que es el tiempo que se ha llamado de desconfinamiento. Rodolfo. Gracias, Patricio. Sí, bueno, es un tema bien complejo. No sé si recuerdan que probablemente el año pasado, al comienzo de la pandemia, también circulaban como ideas de que el mundo iba a cambiar para bien y que las personas iban a ser más conscientes, ¿no? Cuando esto se acabara. Entonces, como que
habían como estas imágenes de la naturaleza volviendo a ocupar la ciudad, que bueno, en muchos casos resultaron ser fake news, en otros no, porque efectivamente los seres humanos dejamos de ocupar ciertos espacios y bueno, la naturaleza hizo lo suyo, ¿no? Y empezamos a ver ciertas especies con más frecuencia. Pero a lo que voy es que es difícil, siempre es difícil e imposible predecir con exactitud el futuro, ¿no? Entonces, probablemente pensar que vamos a volver a una normalidad es tan, digamos, una posibilidad tan probable como como que no sea una normalidad, sino que sea algo mucho mejor, ¿no? Y que podamos haber aprendido algo de esto. Entonces, yo creo que la palabra clave acá es la incertidumbre, que nos ha acompañado desde el marzo de 2020 con mucha intensidad, que nos va a seguir acompañando porque es parte de la complejidad del mundo que estamos viviendo. Y lamentablemente a las personas nos cuesta mucho lidiar con la incertidumbre, ¿no? Nos gustan las certezas, ¿no? Nos gusta saber qué va a pasar. Y cuando no sabemos qué va a pasar y no podemos confiar en nada, y nadie nos diga, no, esto es lo que va a suceder, nos puede generar altísimos niveles de ansiedad, ¿no? Porque no sabemos qué, ¿no? Efectivamente. Entonces, lo que sí yo podría decir, aprendiendo más de mis colegas que trabajan en el área más de psicología de la salud, el área más clínica, es que creo que es súper importante tomarse los tiempos necesarios, tal vez no tener tantas expectativas respecto a que las cosas van a ser de una manera o de otra, y más que nada aprovechar la oportunidad, ¿no? de todo lo que hemos aprendido en esta pandemia para hacer las cosas mejor, ¿no? Más que esperar que las cosas ocurran por sí solas, sino que en nuestras familias, en nuestros espacios de trabajo, poder reflexionar en qué es lo que hemos aprendido y cuáles son las tremendas oportunidades que también han salido de toda esta tragedia que hemos estado viviendo este último año y medio, ¿no? Del cual deberíamos tener mucho aprendizaje, ¿no? Sí. Eso como para comenzar. Gracias, Rodolfo. Bueno, senador, hay muchas maneras a través de las cuales se ha dicho que es importante retomar la presencialidad, ¿no? en las actividades que nos resultaban cotidianas. Parece ser, deduzco de lo que dice Rodolfo, no quisiera malinterpretarlo, que una cosa es que estén formalmente dadas las condiciones y otra cosa es que las personas estén listas. Y que seguramente parte del desafío es hacer dialogar esas dos dimensiones. ¿Cómo lo ve usted? Nosotros nos hemos enfrentado a un golpe, y el golpe, en efecto, estuvo también aparejado un cambio en nuestras vidas. Nuestra normal rutina se quiebra con la pandemia, y aquello significó adaptarnos a una nueva realidad rápidamente, con exigencias también del mundo laboral, del mundo familiar, en fin. Espacios que nosotros no nos acostumbrábamos, por ejemplo, llegar a las casas y convivir con todo lo que existe en las casas. Por ejemplo, yo lo veo incluso en los animales domésticos. Ellos tuvieron que también adaptarse a nuestra realidad de trabajar, de estudiar en la casa, de hacer un sinnúmero de situaciones. En lo personal, estar más de 100 días sin cruzar el dintel de la puerta, una situación que es antinatura, definitivamente. Ahora, eso trajo beneficios y trajo complicaciones. Y el hecho de el tener beneficios y complicaciones también significa cómo las podemos aprovechar y mejorar nuestras calidades de vida. Esa tensión también fue generando distintos tipos de problemas y que a su vez en el camino fuimos adaptando. Ahora, de la misma manera, nunca hemos, comillas, retornado, nunca hemos vuelto. Es primera vez que nos va a pasar. Y el cómo hacerlo es en el camino. Y eso es complejo porque finalmente terminamos entre ensayos y error, porque también el mundo de expertas y expertos no nos puede dar una opinión categórica. La última pandemia fue hace casi 100 años y los retornos fueron luego de 3 a 5 años de producirse el fenómeno completo, fueron también bastante progresivos y cambiaron conducta. Sí. Rodolfo, hay una cuestión que es previa
a la pandemia y que incluso yo diría que es previa a las manifestaciones más evidentes del cambio climático, que es que en las últimas décadas se ha producido un aceleramiento en general en las sociedades muy, muy vinculado con las nuevas tecnologías. Entonces, el conocimiento tiene una circulación mucho más rápida, las tecnologías también, y la obsolescencia, por lo tanto, ocurre con más frecuencia. En ese contexto hay muchos autores que han planteado que uno de los desafíos principales de nuestro tiempo, o una de las características que más se esperan de las personas en este tiempo, es su capacidad de adaptación frente a un mundo que es permanentemente cambiante. Por las razones que yo describía, y ahora tenemos que agregar el cambio climático y tenemos que agregar la pandemia. Pero por el otro lado, Rodolfo, tú decías que los seres humanos somos seres de costumbre y que necesitamos rutinas también. ¿Cómo se concilia o cómo se puede concebir una suerte de conciliación entre una cosa y la otra? Súper buena pregunta, Patricio. Mira, yo creo que hay un elemento que tal vez una, no sé, contribución de la psicología, si queremos, es que las personas percibimos y respondemos a los problemas de maneras distintas, ¿no? Uno puede identificar ciertos grupos de personas, entonces hay personas que la pandemia y el encierro en particular no les ha resultado problemático porque son personas que generalmente no les importa mucho la sociabilidad, por ejemplo, ¿no? Personas como más ermitañas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que tienen las condiciones físicas para poder estar porque tienen una casa con patio, cosas así. Pero hay otras personas que son extremadamente sociables, ¿no? Y para las cuales la pandemia ha sido, pero espantoso, ¿no? Porque efectivamente les ha arruinado algo que es súper importante en su vida. También tienes personas que, independiente de cualquiera de esas posiciones, viven en condiciones físicas, en departamentos extremadamente pequeños, con muchas personas, y como decía Daniel, en ese escenario te has tenido que enfrentar a relaciones que probablemente antes no tenías de la misma manera con tu propia familia, ¿no? Entonces, todo eso genera una diversidad, ¿no?, de posibilidades respecto a cómo las personas se pueden adaptar a estos cambios, ¿no? Pero lo más importante es que sí o sí tenemos que adaptarnos, porque finalmente eso es lo que hemos hecho los seres humanos desde que estamos sobre este planeta, ¿no? Los seres humanos se han adaptado y los que estamos ahora somos herederos de los que se adaptaron satisfactoriamente, ¿no? Entonces, hoy día tenemos las nuevas tecnologías y también uno ha escuchado esto, que este ha sido como el experimento psicológico más grande de la historia, ¿no? De tener al planeta encerrado, ¿no? Y uno de los elementos ha sido la que nos forzaron a quienes podemos, ¿no es cierto?, tener trabajo de manera remota, a estar expuestos a estas nuevas tecnologías y a darnos cuenta de que hay muchísimos beneficios, ¿no?, asociado a, por ejemplo, la docencia, la investigación, que al mismo tiempo nos pueden implicar beneficios en términos de cambio climático, de medio ambiente. Si uno se proyectara que muchos trabajos dejaran de ser presenciales y que tú pudieras estar en tu casa, y eso significa menos gente en el transporte público, menos autos, menos contaminación, menos gastos en muchos aspectos, pero también implica costos, ¿no? Entonces, hay personas que pueden hacer eso, hay otras personas que no, que por su trabajo están obligadas a asistir. O sea, la construcción no se puede hacer virtual, ¿no? Tienes que construir, ¿no? Respecto a la docencia, uno podría ahí tener una discusión, pero uno podría estar de acuerdo en que la docencia no sé, pre-kinder, kinder, básica, es, ¿no es cierto?, muy importante la parte social, entonces difícilmente podría hacerse todo de manera remoto. Pero yo creo que, en definitiva, tenemos que tratar de construir nuevas rutas, ¿no?, e imaginar de cómo salimos de esto, y para eso creo que cuando hablamos de comunidades, como la comunidad universitaria, por ejemplo, la clave es cómo conversamos sobre el futuro que queremos, ¿no? Cómo conversamos la forma en que vamos a salir y que vamos a aprender de esto, ¿no? Y frente a eso, como tú lo decías también, acá también hay tendencia innata en el ser humano a ser más conservadores, ¿no?, a no querer cambiar, ¿no?, a mantener lo que tengamos, ¿no? Y cuando te dicen que en realidad las clases ahora van a ser por Zoom, hay mucha resistencia en muchas personas y otras que no, ¿no? Otras lo encuentran fantástico.
Entonces, creo que el tema de cómo construir soluciones dialogadas en los distintos espacios educativos, de trabajo, comunitario, es la clave de todo esto, ¿no? O sea, que podamos conversar y no obligar a nadie a hacer cosas contra su voluntad, porque hay personas que están atemorizadas de volver a la presencialidad y otra gente que está pero feliz, ¿no? Que lo único que quiere es volver a saludar a las personas físicamente, ¿no? Y con todos los intermedios, ¿no? Entonces, generar espacios de diálogo, de conversación, que podamos llegar a acuerdos y sobre todo de aprovechar los aprendizajes y proyectar futuros, creo que es, a mi juicio, una de las cosas más importantes en este momento. Sí. Bueno, aprovecho de decirle, Rodolfo, senador, que si alguno de ustedes quiere complementar la intervención anterior, me hace una seña nomás. La idea es que esto sea una conversación y no necesariamente algo tan estructurado. Sí, uno de los grandes cambios que han ocurrido también es la radicalización del término de la distancia que antes teníamos entre lo privado y lo público, ¿no? O sea, se suponía que yo vivía mi vida privada aquí. Cuando digo aquí me refiero al departamento donde yo vivo, donde estoy ahora, y hacía mi trabajo allá, en la radio, ¿no? Y ha pasado tanto en este tiempo, bueno, desde las cosas más anecdóticas, Rodolfo, senador, que si yo no los hubiera invitado a mi casa, en otras circunstancias hubiera sido muy difícil que ustedes vieran que yo detrás mío tengo una biblioteca, ¿no? Desde esas cosas más domésticas al hecho de que en la misma mesa donde se come a veces se trabaja, o en la misma sala, y además el colegio, ¿no? Para quienes tienen niños y niñas chicos. Entonces, ¿qué es lo laboral? ¿Qué es lo privado? Ha implicado, bueno, muchas preguntas que incluso han apelado a la legislación actualmente vigente en términos laborales, pero también en términos culturales. Ahí, senador, quería preguntarle cómo ve ese fenómeno, ¿no? Que es un fenómeno que obviamente afecta al conjunto de la comunidad de la Universidad de Chile, pero que afecta a todas las personas que nos están escuchando también. En efecto, Patricio, se desarrolló o se ha estado desarrollando un traslape entre lo público y lo privado en el desarrollo de la vida laboral. Y no solo la vida laboral, sino la naturaleza telemática que también tienen las clases de los estudiantes. Y eso también estuvo aparejado con la comunidad. Qué tan organizado yo estaba con mi comunidad inmediata, pero también cuánta coordinación tenía con aquellas personas con que trabajo. Y esto ha ido marcando desafíos. Por ejemplo, acá en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, lugar donde a mí me corresponde ejercer, nosotros veníamos trabajando en proyectos de teletrabajo. Y entonces habíamos revisado la evidencia comparada del teletrabajo, las ventajas, desventajas de y de golpe tenemos que irnos 100% los que podemos materialmente teletrabajar, aquellos que no pudieron concretarlo. Y en ese sentido, una de las cosas que más conversamos antes de pandemia fueron los protocolos de desconexión. Nos damos cuenta que las jornadas laborales son eternas. Al principio teníamos una cantidad de reuniones a través de Zoom, a Meet, en fin, de distintos tipos de plataformas que eran continuas. Además podíamos ir fuera del país y en algunos casos incluso el don de la ubicuidad. Podíamos estar en 2 reuniones al mismo tiempo, escuchando por una, por otra, en fin. Aquello, los traslados se reducían de una manera increíble. Pero aquello después, no, por lo menos, esto es una experiencia muy personal, pero que la he levantado junto a otras colegas, se encuentra también el cansancio que significó, la fatiga al mirar las pantallas, jornadas en las cuales se enviaban WhatsApp 10 de la noche, 11 de la noche, sin existir un protocolo de desconexión. Estamos aprendiendo. Y claramente es una oportunidad, y una oportunidad de cambio y de cambios paradigmáticos. Yo también, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas hace poco ganó un proyecto FIDA 2, que aprobó el Consejo Universitario, y que es un proyecto que cambia paradigmáticamente, dando enseñanza híbrida, pero también dándole este cambio tecnológico, agregándole valor. Porque tenemos nuevos desafíos en la naturaleza telemática, y haciendo más óptimos los tiempos y la calidad de vida de estudiantes, personal de colaboración y académica. Sí, recordar que estamos en el foro Hablemos Todos, del Senado Universitario y de la Radio Universidad de Chile, conversando hoy sobre, bueno, este supuesto retorno a lo presencial, ¿no? O
hay quienes preferirían subrayarlo o escribirlo como ida a la hibridez, ¿no? Pero bueno, que tiene esta dimensión muy importante de salud mental y también esta dimensión medioambiental. Patricio. Sí, Rodolfo, adelante. Sí, no, quería complementarte, a ver, contarte de mi experiencia. Lo que yo he visto con mis colegas es exactamente lo mismo que ha relatado Daniel, porque para dar un ejemplo súper concreto, yo creo que aquí nos están escuchando y que están en el mundo de muchas reuniones, probablemente les va a resonar, es que pre-pandemia uno tenía una reunión, la reunión terminaba a las 4 de la tarde, y después tú agendabas la próxima reunión, si es que la tenías, hicieron el mismo edificio a las 4:15, no a las 4. Por lo tanto, tenías por lo menos 15 minutos para tomarte un café, para salir a caminar, para estirarte, para conversar de otra cosa, ¿no? O simplemente para descansar. Y si más encima de esa reunión no era en el mismo lugar, tenías por lo menos media hora, 40 minutos o lo que fuese de traslado de un lugar a otro, ¿no? Que ese traslado, claro, también dependiendo de la hora a la que sea, sobre todo en Santiago o las grandes ciudades, podía ser un poquito estresante, ¿no? O bastante estresante, pero por lo menos era un espacio en el cual no estabas trabajando, ¿no? Sí. En cambio ahora te pasas de una reunión a otra sin descanso, ¿no? Sin descanso. Y no eres solamente tú, también son tus colegas, ¿no? Entonces, eso yo creo que es súper importante como parte de los aprendizajes y de la autorregulación que es necesario de ir instalando. Y el otro elemento importante también respecto a esta diferenciación de lo privado y lo público, o lo que me pasa en mi casa y mi trabajo, es que ahí muchos colegas han hecho recomendaciones súper concretas al respecto, ¿no? En el sentido de establecer en la medida de lo posible, ¿no? En la medida de lo posible, espacios físicos diferenciados para trabajar y para hacer otras cosas, ¿no? Sí. Estamos todo el día frente a la pantalla, ¿no? Pero la idea es que nuestra pantalla, ojalá, si se puede, esté en un lugar distinto al lugar donde yo almuerzo, al lugar donde yo comparto con otras personas, y también que le pongan límites de horario, ¿no? A mi trabajo, porque si no, es un continuo, ¿no? Que no se acaba. No se acaba, y es la sensación que también nos lleva a este concepto que también se ha ido acuñando de fatiga pandémica, ¿no? Que es esta sensación de que yo ya estoy agotado, que no doy más, de que no sabes por qué, ¿no? Pero en el fondo es el agotamiento acumulado de 1 año y medio, de una incertidumbre del encierro y de estar, en el caso de las personas que trabajamos de manera remota, también cansados de estar, no sé, no sé si 24/7, pero gran parte de la vida del último año y medio frente a una pantalla, ¿no? Entonces, también eso hay que tenerlo en consideración. Patricia, ¿Cómo? Sí, Daniel. Patricia, en virtud de lo que señala Rodolfo, esto visibilizó brechas, y brechas profundas. Es decir, yo represento al personal de colaboración que es un estamento altamente heterogéneo. Entonces, en efecto, existen colegas que pueden teletrabajar y otros que materialmente no pueden teletrabajar. Y por condiciones de salud no pudieron asistir a los recintos universitarios y tuvieron que quedarse encerrados en casa. Por otra parte, colegas que tuvieron que adaptar múltiples espacios para poder tener su vida diaria, pero también para trabajar y también para estudiar. Entonces, esa construcción en los espacios de los hogares, las brechas, las calidades del Internet, o sea, eso hoy día, tener una mala calidad de Internet definitivamente nos desconecta, y no solamente nos desconecta con la intervención, sino ahora con el mundo laboral. Daniel, o sea, hay comunas en Santiago, que es la capital del país, donde aunque tú tengas el dinero para pagar una buena cuenta, una buena conexión de Internet, no hay. Exacto. Entonces, claro, si eso ocurre en la capital del país, bueno, ¿qué queda para las ciudades menos grandes, para las zonas rurales? Efectivamente, bueno, esto nos abriría a otro programa, que es el modo en que la pandemia también ha demostrado las desigualdades transversales vinculadas con el territorio, ¿no? Que por el solo hecho de vivir donde uno vive es un privilegiado o es un postergado, ¿no? Bueno, ese es otro gran tema que lo hemos tratado también en otros programas. Quería preguntarles cómo andamos con el tema de la autoexplotación, a propósito de lo que ustedes planteaban, porque
Bueno, Byung-Chul Han hablaba de esto, de que nos hemos convertido en una suerte de sujetos del rendimiento, ¿no? Entonces, ya no necesitamos necesariamente que esté el jefe encima nuestro, pero que hay toda una cultura instalada de que en la medida en que uno más rinda, ¿no? Más se realiza. De hecho, hay una entrevista de Byung-Chul Han que ha circulado mucho en el país de España, donde el titular era: las personas creen que se están realizando y en realidad se están autoexplotando, ¿no? ¿Cómo ven eso, no? Porque tiene que ver con el autocuidado también, pero con las percepciones subjetivas respecto a nuestra propia vida, qué entendemos por realizarnos, por cumplir, en fin. Rodolfo. Sí, son todos temas súper profundos. Sí. Claro, yo creo que también tiene que ver, como tú dices, con las expectativas que uno tiene en la vida, con las prioridades que uno establece, con esa parte subjetiva, como tú señalabas, pero por otro lado también hay cosas objetivas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no vamos a entrar en esa discusión, ¿no? Que si es objetivo o no, pero en el caso del mundo académico, yo creo que la Universidad de Chile en general, en mi opinión, otros colegas están en desacuerdo, pero yo lo comparo con lo que ha pasado en otras universidades, sobre todo el mundo privado. Creo que hemos tenido cualquier cantidad de flexibilidad, ¿no? Y de consideración tanto académicos como estudiantes. Daniel hablará del estamento de funcionario. Por lo tanto, yo no me podría quejar, ¿no?, de que la universidad me está imponiendo ciertas cosas en estas condiciones. Sin embargo, el sistema académico en el cual las universidades estamos ya cada vez más siendo parte de él, porque hace muchísimo tiempo atrás no era tan así, que es el tema de la competitividad terrible, ¿no?, que hay por fondos, ¿no?, la competitividad terrible que hay en base a cuántas publicaciones tienes, en base a cuántas investigaciones has realizado, cuántas cosas, en el fondo, la parte más cuantitativa, ¿no?, que se relaciona a estos indicadores de calidad, con los cuales yo en muchos casos estoy muy de acuerdo, ¿no? Tienen también esta cosa media perversa, ¿no?, de que tú puedes creer que en realidad el mundo académico, tu trabajo, ya es importante, pero es más importante tu familia, pero resulta de que te autoimpones que tienes que hacer muchas cosas porque si no, no vas a tener puntos para poder postular un fondo X, ¿no? Si no haces tantas clases, no te van a poder complementar tu sueldo, ¿no? Si no haces tantas cosas, y si no haces esto otro, y si no esto otro, entonces, claro, tú puedes tener tu expectativa, pero en la práctica, ¿no?, el sistema, querámoslo o no, igual apunta a una competitividad bastante despiadada, sobre todo en algunas disciplinas, como la de ciencias sociales, por recursos que son sumamente escasos, considerando nuestro país, que digamos que destina tan poco fondos del PIB para investigación, ¿no? Entonces, hay una perversión ahí del sistema que va mucho más allá de la universidad, ¿no?, que tiene que ver con la forma de entender la ciencia, la investigación y la forma de hacer docencia, ¿no? Y eso yo creo que requiere una discusión profunda también en los distintos centros educativos. En ese mismo sentido, Patricio, de lo que señala Rodolfo, es parte del concepto del éxito. Y qué entendemos por éxito y cómo desde muy pequeño se nos lleva a buscar ser personas exitosas describiendo un camino, y ese camino está descrito también por la competencia. Somos una sociedad muy poco fraterna en ese sentido. Pero por otra parte, nos damos cuenta de que nos humaniza y nos hace menos máquina, algo que se describió a principios del siglo XX, de esta estructura máquina, el hecho de tener estas relaciones interpersonales que nos sale de la eficiencia absoluta y nos lleva a ser personas que nos reímos, que estamos en los pasillos, que tomamos café, que discutimos, que conversamos el partido de fútbol, en particular el partido del domingo pasado. Ese tipo de cosas nosotros podemos conversarlas. Y nosotros, de alguna manera, también ese tipo de fenómenos que construyen comunidad se hicieron telemáticos. Yo y un conjunto de colegas nos juntábamos igual telemáticamente a hablar de la vida, porque necesitábamos escucharnos, necesitábamos hablar algo que estaba fuera de lo laboral, porque estábamos perdiendo esta realidad y por la misma eficiencia de reuniones continuas, de la naturaleza de la función. Y eso también está asociado a los roles.
Y aquí quiero relevar fuerte muchos de los roles. La mayoría de las colegas, yo veía que enviaban correos muy tarde. O sea, la mayoría de las colegas llegaban a los correos electrónicos tarde, porque trabajaban tarde y porque hay una naturaleza de corresponsabilidad parental no bien asumida en las casas. Y como no está bien asumida, aquello de la eficiencia se puso también en un contexto de asumir labores del hogar que no siempre son equilibradas y menos igualitarias. Sí. Quería hacer un comentario, probablemente no esté dentro del ámbito más específico disciplinar de Rodolfo, pero igual nos resultaría muy interesante su reflexión, que a propósito de lo que decía el senador Burgos, que es lo siguiente. Los grupos de trabajo no son una suma de funciones, ¿no? No son una suma de cantidad de horas de las cuales un jefe dispone para poder realizar un trabajo. Están llenas de interacciones y probablemente los grupos de trabajo están atados mucho más por las interacciones personales que de repente por cuestiones formales. Lo voy a decir así, ¿eh? De repente lo que hace la cultura organizacional es que una persona se dé cuenta que otra anda triste, ¿no? Vamos a comprarnos un café a la esquina, o qué bien te queda esa camisa, o qué le pasó a tu hija, y así sucesivamente. Bueno, todo ese tipo de dinámicas que son cotidianas en el trabajo se han ido desapareciendo de alguna manera como consecuencia de que nuestra manera de trabajar, a propósito de lo que decía Daniel, de estas formas que encontraron de poder seguir conversando, no se volvieron tan frecuentes. ¿Cómo ven eso? Las consecuencias que eso tiene en los grupos humanos, en los grupos de trabajo, cuando no es la interacción entre funciones, sino la interacción entre personas, parte muy importante de la experiencia vital. Claro, o sea, yo creo que hay temas que ahí vuelven a relacionarse con esta sensación de la fatiga pandémica, ¿no? Sí. Que parte de eso tiene que ver justamente con la desconexión física con otros seres humanos, ¿no? Y la desconexión también en términos de lo que hablamos, ¿no? Porque muchas personas les podrán decir que ahora han trabajado más que antes, ¿no? Porque no solamente tienes el trabajo propiamente tal, que como lo que explicaba el ejemplo anterior de una reunión tras otra, ¿no? Se trabaja efectivamente más, ¿no? Porque también es otra cosa importante, a pesar de que uno podría decir que la universidad no ha puesto tanta exigencia, ha considerado todas las condiciones, igual hemos tenido que seguir trabajando, ¿no? No hemos parado, ¿no? O sea, han habido algunas flexibilidades, pero igual hemos tenido que seguir trabajando. Y si a eso tú le agregas que estás también, como señalaba Daniel, y que uno lo ha observado no solamente con colegas mujeres me refiero, sino también lo que uno observa en otros espacios, la actividad de formación que la escuela, los colegios desarrollan históricamente, lo tuvieron que asumir en gran medida las mamás, ¿no? Entonces, si tú tenías ese trabajo, ¿no? El trabajo de doméstico relacionado con la crianza y todas las actividades domésticas concentradas solo en la madre, y más encima trabajando en tu pega propiamente tal, ¿no? Y en las escuelas, que lamentablemente de ahí vimos también muchísima desigualdad, ¿no? En la forma en que las escuelas implementaron el teletrabajo, tu vida termina siendo absorbida por puros deberes, ¿no? Por puros deberes, que pueden ser muy satisfactorios, ¿no? Pero finalmente la vida social fue la que terminó como quedando a un último plano, ¿no? Y no todas las personas tenían la posibilidad de hacer algo al respecto. Yo les puedo contar de Punta Arenas, donde he estado el último tiempo. Acá se criticaba mucho a las personas en la peor época, estuvimos como en total, yo diría, más de 6 meses en fase 1, y cuando había fase 2, inmediatamente la gente se reunía, pero de manera compulsiva en las casas, ¿no? Y yo lo veía con mi vecino, ¿no? Que se llenaba de gente, familiares, ¿no? Y era esa desesperación por poder verse, ¿no? Verse, poder estar juntos físicamente. Entonces, yo creo que tenemos otra incertidumbre por delante, y es cómo vamos a, como sociedad, a
salir adelante de todas las experiencias, por decirlo de alguna manera, negativas que hemos tenido este último año y medio en relación a estas faltas de interacción humana y que de alguna forma u otra, ¿no? Nos muestra que, claro, podemos hacer teletrabajo y podemos hacer todas las cosas virtual, pero igual necesitamos tener contacto con otras personas, ¿no? Y eso ojalá también lo tengamos en consideración ahora que empezamos esta transición hacia esto nuevo que se nos viene, pero que nos va a llevar a vernos de nuevo, ¿no? A estar presente. Y en eso yo creo que es muy importante siempre pensar no solo en uno, sino también en el otro, ¿no? Porque el otro puede que tenga expectativas muy distintas a las de uno, ¿no? Y uno puede querer llegar y abrazar a otra persona. A lo mejor la otra persona entra en pánico, ¿no? Si tú haces eso, ¿no? Porque todavía el contagio. Entonces, creo que es muy importante tener siempre esa consideración, bueno, siempre, ¿no? Pero esa consideración por el otro, empatía, tal vez se puede llamar, ¿no? Y ponerse en el lugar también del otro para que podamos ir sanando un poquito todas estas carencias que hemos tenido durante todo este año y medio, estas carencias de interacción social, humana, ¿no? Sí. Bueno, estamos en Hablemos Todos, el foro del Senado de la Universidad de Chile y de la Radio Universidad de Chile, conversando hoy con Rodolfo Sapia Ins, ustedes lo escuchaban, académico del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Sociales y investigador adjunto del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, el CR2, y también con el senador universitario Daniel Burgos, integrante de la comunidad de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Para cerrar esta parte y dejar toda la parte final de este foro, hablar de, bueno, de medio ambiente y de cambio climático, preguntarle al senador Burgos, a Daniel, ¿cómo ve el tema de la hibridez? Porque desde el Senado se ha tratado de implementar esto, porque esto ya nos lleva a una situación todavía más compleja, que es la intermedia. O sea, esto ya no es ni teletrabajo ni presencial, sino todas las anteriores, ¿no? Y obviamente esa se hipotetiza, sería una de las formas típicas de trabajo de aquí en adelante. O sea, no sería solamente algo transitorio, sino tendiente a estabilizarse. La reflexión y la experiencia, Daniel. Bueno, en el Senado Universitario se adoptó por plenaria tener la experiencia de hibridez y primero bajo dos principios fuertes. El primero de ellos es que sea seguro y el otro eficiente. Seguro de que no tengamos contagios dentro de nuestro ambiente, de que se mantengan las medidas de seguridad y que sea eficiente, porque el hecho de lo híbrido puede ralentizar los procesos y mientras saquemos nuestro trabajo, que es bastante en el Senado Universitario, y se haga óptimamente, tener este escenario híbrido. El Senado Universitario todavía no desarrolla la jornada de evaluación de esto, pero mi experiencia es que ha sido notable, a mí me ha encantado. Yo he ido las dos oportunidades, me pasó algo muy particular. Hay senadores de la nueva corte estudiantiles que yo no conocía. Llevaba un año trabajando con ellos y yo no conocía. Y físicamente no nos habíamos visto nunca. O más un senador de la Facultad de Economía y Negocios que fue electo recientemente y por primera vez lo conocí cuando fuimos a esta facultad. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Nos hemos dado cuenta de cómo va cambiando la interacción en la naturaleza híbrida. El chat, por ejemplo. Los que estamos en sala, en el chat de Zoom, no lo vemos. Al no verlo, nos perdemos una estructura de comunicaciones que ahí se puede estar produciendo y por razones técnicas tampoco podemos colaborar ese chat. No sé si se han dado cuenta, pero esos chats en las clases, en las reuniones, son como canales paralelos de conexión. Segundo, nos damos cuenta de que no todas las salas de nuestra universidad, o mejor dicho, las menos tienen el estándar para tener la experiencia híbrida. Entonces, esto también nos refleja una serie de brechas que existen en nuestra universidad y lo hemos, bueno, me ha tocado estar en otras conversaciones contigo, Patricio, de que existen y debemos asumir. La experiencia, en lo personal, reitero, buena, y además no puedo dejar pasar el hecho de, lo señaló Rodolfo en dos oportunidades, la universidad ha sido un estándar de empleador en esta pasada. Nos ha protegido, ha privilegiado la seguridad. Cuando el gobierno central a mediados del año 20 habló de retorno seguro, nuestro rector dijo con fuerza no.
porque mi panel de expertas y expertos están sosteniendo de que no estamos en una situación de retorno. Y en eso la Universidad de Chile, Daniel, estableció el confinamiento antes que las autoridades sanitarias. Antes, Sí, por ahí, el claro. 12 de marzo, por ahí, 16, por ahí. Entonces, en efecto, ha sido un estándar y eso se valora. Se valora porque también es muy coherente a lo que institucionalmente hemos señalado, tanto en la universidad, en toda la universidad y sus facultades. Sí. Bueno, eso que usted cuenta, senador, nos pasa a todos. Ayer yo aprovecho de contar así solo a modo anecdótico. Ayer me tocó ir a hacer mi primera clase presencial a periodismo ahí en el Instituto de la Comunicación e Imagen. Y para mi asombro, estudiantes de segundo año me contaban, porque hago clases en segundo, este semestre, me contaban que algunos de ellos era primera vez que iban al instituto. Otros de ellos venían recién conociendo a sus compañeros. Y me parecía que yendo en segundo era tan fuerte la situación que eso era mucho más importante que lo que yo tenía que enseñarles curricularmente. Y es el tipo de experiencias que se están viviendo en el tiempo que corre. Rodolfo, no sé si quieres agregar algo respecto al punto, si no pasamos a lo que había... No, sigamos. Sí. Estoy de acuerdo con todo lo que han señalado. Sí. Que bueno, es este desasosiego que produce el cambio de nuestro paisaje, ¿no? De hecho, nosotros en la radio hace un par de semanas publicamos un artículo sobre este concepto que se está instalando, que es el de la ecoansiedad, ¿no? Esta percepción que tienen las personas de que el clima, que el medio ambiente, que el planeta ya no es predecible y que se puede volver un lugar inhóspito, incluso peligroso. Y claro, la pregunta es qué se hace con eso, porque al menos durante las próximas décadas esto no va a revertirse. Y las personas van a tener que seguir viendo cómo su paisaje cambia, cómo cambian las lluvias, la vegetación, en fin. Y la pregunta es cómo se enfrenta, ¿no? Asistiendo como una suerte de destino o tomando acciones. ¿Qué reflexión se podría hacer al respecto, Rodolfo? Y quizás también, no solamente lo que pueden hacer las personas por sí mismas, sino también las políticas públicas. Sí, bueno, ese término ha estado muy popular este último tiempo. Trending topic, uno de los trending topics los últimos meses, yo diría, sobre todo después de la publicación del último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas, que generó, claro, mucha como desazón. Más encima, ya estábamos como golpeados emocionalmente por toda la pandemia. En Chile, además, estamos golpeados por toda la incertidumbre política en la que estamos viviendo, social y política, ¿no? Que nos puede llevar a cosas súper buenas, pero también no sabemos para dónde. Entonces, ya tenemos como dos niveles de crisis. Salud, social, política, y ahora, claro, viene el IPCC y nos dice estas cosas que se comunican de una manera bastante terrible, ¿no? Bastante enfatizando la catástrofe. Entonces fue como que te pegues una patada en el suelo, en el fondo, ¿no? Ahora, eso no es tanto, diría, para responsabilizar al IPCC. El IPCC está comunicando cosas y comunica escenarios, ¿no? Que de ahí lo que se quede son como los... Claro, que de ahí lo que se enfatice sea el peor escenario, ya es otra cosa, pero mira, yo creo que este concepto de ecoansiedad que estamos recién empezando como a poder comprenderlo, dimensionarlo, y que lo que sí sabemos que está afectando principalmente a la gente más joven, tiene justamente este componente de no solo de incertidumbre, sino también de poco control sobre el entorno, ¿no? Poco control sobre el problema. Es como Estados Unidos, China, las grandes empresas, las grandes multinacionales, ellos son los responsables. ¿Qué voy a hacer yo? Lo que yo haga no tiene ninguna importancia. ¿Qué es lo que haga Chile? No tiene importancia, somos tan pocos, tan pequeños, etcétera. Entonces tiene todo un asunto como podríamos llamar como de desempoderamiento, ¿no? Y que hace que finalmente te termines angustiando mucho por el problema. Entonces, si bien no hay recetas, yo creo que, y la reflexión que hemos hecho este último tiempo es que yo creo que ya basta de seguirse preocupando por el cambio climático, ¿no? Yo creo que no hay que preocuparse más, hay que empezar a hacer cosas, ¿no? Porque seguir comunicando información como para que la gente se
tenga conciencia, como se dice, yo creo que eso ya se logró, ¿no? Todos nuestros datos muestran que la gente en Chile está súper preocupada por este problema, ¿no? Entonces, seguir insistiendo con lo dramático, digamos, con las potenciales catástrofes, si no hacemos algo ahora, ¿no? Lo único que están generando es que más gente se siga preocupando, angustiando más. Y en ese sentido, hay, por lo menos yo te diría, 4 cosas que se pueden hacer. La primera, y más importante que un ejercicio personal y colectivo, es empezar a pensar el futuro en el que queremos vivir, ¿no? Y el futuro que le queremos heredar a las nuevas generaciones, ¿no? Y ese futuro lo podemos construir y lo tenemos que construir con cambio climático, ¿no? En ese sentido, me parece indispensable que la nueva Constitución se construya sobre el escenario del cambio climático, y entiendo que para allá va, ¿no? Porque no puedes esconder la cabeza, no lo puedes ignorar, pero tampoco podemos pensar que todo va a ser terrible, ¿no? Va a ser terrible si nos quedamos de brazos cruzados, pero eso ya no pasó, ¿no? Pero, Rodolfo, Entonces, ¿cómo se hace eso? Porque, a ver, yo como periodista podría dar argumentos para todo lo contrario de lo que tú dices, y lo hago solamente para favorecer la conversación, por cierto, pero te podría decir, por ejemplo, que entre Estados Unidos, China y en menor medida India son responsables de más de la mitad de los gases de efecto invernadero. Entonces, ahí países como Chile poco o nada tienen que decir. O uno podría decir que 20 empresas tienen, hasta donde tengo entendido, entre el 35 y el 40% de la responsabilidad en la generación de gases de efecto invernadero, y casi todas ellas son compañías petroleras, ¿no? De las cuales, por cierto, ninguna es chilena. Entonces, uno podría argumentar, y creo que yo no estaría mintiendo si dijera, que es un pedacito muy pequeño de la humanidad el gran responsable de los gases de efecto invernadero. Pero claro, yo entiendo que decirlo de esa manera, de algún modo nos saca a todos los demás de la posibilidad de hacer algo, ¿no? ¿Cómo se enfrenta? ¿Cómo se ve? ¿No? ¿Cómo nos implicamos siendo así las cosas? claro, no, eso es un muy buen punto. Efectivamente, Chile contribuye solamente con 0.22% del total de emisiones de gases con efecto invernadero, es decir, no importamos. Si uno lo ve así, somos totalmente irrelevantes, ¿no? Pero ahí hay una trampa también, ¿no? Porque si eso lo comparamos como países, ¿no? Uno puede hacer ese análisis. Pero si hacemos la comparación per cápita, es decir, dividimos las emisiones totales de Chile por la cantidad de habitantes, Chile contribuye con más emisiones que México, ¿no? O Brasil. O sea, Chile es más contaminante que México y Brasil por las emisiones por habitante, ¿no? Entonces, también hay que tener ojo con cómo utilizamos, digamos, la cifra. Yo creo que el per cápita es mucho más informativo, ¿no? Porque te habla de que la responsabilidad de Estados Unidos, de China, de las grandes empresas contaminantes, no elimina la responsabilidad que tenemos como personas, ¿no? Evidentemente que las responsabilidades son compartidas, pero no todos tenemos la misma responsabilidad, ¿no? Pero tenemos responsabilidad. Ahora, aun cuando uno dijera que en realidad no somos responsables, poniendo en ese escenario que no es, pero suponiendo que sí fuera, que no somos responsables del problema, lamentablemente sí nos va a afectar igual, ¿no? Por lo tanto, tenemos sí o sí que adaptarnos, ¿no? Y tenemos que transformar muchas cosas en nuestra sociedad, ¿no? Porque si no lo hacemos, ahí sí que vamos a tener problemas, ¿no? Hay proyecciones concretas. Hasta ahora yo estoy metido en esto, yo diría unos 12, 13 años, y creo que las proyecciones que ha hecho el IPCC han sido lamentablemente súper precisas, ¿no? Súper precisas. Entonces, tenemos una proyección para casi todo el territorio nacional, por lo menos lo que es la zona central, porque van a bajar las precipitaciones, ¿no? Eso es el escenario más probable, ¿no? Por lo tanto, tenemos que empezar a construir un país, ¿no? Sobre esa base, ¿no? Sobre esa base. Si más al sur, en la Patagonia, por ejemplo, hay posibilidades de que un aumento de la temperatura no sea tan grande, pero que aumenten un poco la lluvia, se pueden generar oportunidades también, ¿no? Por ejemplo, para la producción de alimentos, ¿no? Pero en la zona central, centro-sur, si hay un decrecimiento de precipitaciones, necesitamos pensar un futuro, un modelo de desarrollo, como se dice a veces, sobre ese escenario, ¿no? Entonces, pensemos el futuro en la junta de vecinos, ¿no? En el sindicato, en la escuela,
en el club del adulto mayor, ¿no? Todos podemos aprender, todos podemos pensar, si no el futuro para nosotros, para las generaciones que vienen, ¿no? Y pensarlo con otras personas. ¿Patricio? Bueno, sí, Daniel. Desde la ciudadanía universitaria, yo soy un ciudadano universitario y de este tema absolutamente ignorante, pero más allá de ser ignorante hay un tema en cómo nosotros tomamos conciencia sobre esta temática y cómo tomamos conciencia por evidencia. Es decir, cuando uno hace aspectos comparativos, toma la conciencia por la evidencia. Entonces, ahí me permito preguntar, Patricio Rodolfo, ¿qué pasa con los planes y programas de estudio transversalmente en la primaria, en la secundaria y en la universidad? ¿Cómo formamos conciencia en este fenómeno de un ciudadano responsable? Y por otra parte, ¿cómo la universidad lo hace? Porque la universidad investiga mucho hacia afuera y crea mucho conocimiento, pero también cómo nosotros en esta realidad universitaria podemos aportar desde nuestro escritorio, desde nuestra función, desde la aula, desde el laboratorio. No sé si puedo hacer esa consulta, Patricio. Por supuesto, Daniel. Gracias. Pero el panelista Rodolfo, así es que... Bueno, sí, no, si puedo tomar la pregunta. Mira, yo creo que la educación, en términos de educación pública, una de las cosas que sí se está haciendo bien es el tema de educación ambiental. Yo creo que cada uno lo puede testimoniar con cómo ve a sus hijas o a sus hijos, ¿no? Esto como que los adultos dicen, no, es que las generaciones nuevas vienen con el chip cambiado, vienen con el chip de la ecología, vienen con el chip de ahorrar agua, vienen con el chip del reciclaje, de cuidar a los animales. Yo siempre cito un estudio del 2019 de la Defensoría de la Niñez, ¿no? Que estableció que las dos principales preocupaciones de niños, niñas y adolescentes en Chile es el cuidado del medio ambiente y la protección de los animales. Esas son las dos principales. Eso es lo que a los niños y niñas les importa, ¿no? Entonces, claramente, eso no es porque sí, es porque estamos en un cambio cultural, yo creo que estamos en un cambio de era, evidentemente, ¿no? Estamos en el medio del cambio de era, por eso es tan turbulento, ¿no? Así han sido los cambios de era históricamente. Pero sí tenemos una deuda muy grande en términos universitarios, ¿no? De educación superior, y en términos de educación de adultos en relación al medio ambiente. Porque siempre como que, perdón la expresión, pero como que la pelota se la pasamos a las generaciones más jóvenes, porque a nosotros también nos pasaron la pelota cuando éramos niños. Seguramente los adultos también decían, no, que ellos van a hacer todas las cosas. Entonces uno le va pasando la pelota a los que vienen después y después crecen y bueno. Entonces creo que por lo menos al interior de la universidad, a mí me ha tocado afortunadamente participar en el diseño de cursos para estudiantes de pregrado en Faxo y de posgrado también. Hay participado en un CFG que existe también, y yo creo que hay una sensibilidad y una demanda, ¿no? Porque el tema del cambio climático también pueda traducirse en espacios, me imagino, Daniel, para el estamento funcionario, ¿no? Y ojalá para los colegas, ¿no? Que no están, porque antes era como que el tema ambiental era solo para quienes estudiaban lo ambiental, ¿no? Para quienes se dedicaban a investigar, ¿no? Eso. Pero resulta que hoy día ya no es eso. Hoy día es parte está encima, ¿no? Está todos los días, ¿no? Entonces necesitamos fortalecer la instancia, y yo creo que la universidad está haciendo varias cosas en ese sentido también, ¿no? Y eso hay que reconocerlo y es muy importante, pero necesitamos avanzar en profundizar la educación ambiental de adultos, ¿no? Sí. De adultos. Eso necesitamos, porque el adulto es el que hoy día está tomando las decisiones, ¿no? El adulto es el que está haciendo eso. Y lo último, Patricio, que Daniel lo ha dicho varias veces, en estos temas, sobre todo cambio climático, temas de conservación de biodiversidad, lo central es el conocimiento, ¿no? Y tomar decisiones basadas en evidencia científica, ¿no? Tomar decisiones basadas en la experiencia y el conocimiento de las personas que viven en determinados territorios, ¿no? Y este es un tema que hasta ahora, afortunadamente, ojalá sigamos así, no tiene color político en Chile, ¿no? No tiene color político, ¿no? Entonces, esto no es un tema ideológico, ¿no? En el sentido de que se restrinja a un partido político o a una forma de pensar. Este es un tema transversal, ¿no? Y tenemos que aprovechar eso, ¿no? Para poder
construir en conjunto un futuro, ¿no?, que pueda ser mejor para quienes vivimos ahora, para los que van a vivir más adelante y para quienes todavía no han nacido. Bueno, estamos llegando al final del programa, del panel. Son temas que hace 50 años, las generaciones de hace 50 años no tuvieron que enfrentar. Son en algunos casos fenómenos o muy inéditos o muy fuera de lo común. Así es que me parece súper importante que pensemos en este momento tan particular de nuestra biografía, pero también de la biografía colectiva que estamos viviendo. Rodolfo Sapiaín, muchas gracias. Muchas gracias, Patricio, gracias, Daniel, ha sido un gusto y aquí estamos para lo que necesiten. Muchas gracias por la invitación. Y al senador Daniel Burgos. Daniel, muchas gracias. Gracias, Patricio, gracias, Rodolfo, en esta oportunidad de dialogar y construir comunidad universitaria. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final. Sigan, por supuesto, en la sintonía de Radio Universidad de Chile, y con el Senado Universitario y la Radio Universidad de Chile nos volvemos a encontrar, perdón, ahí sí está bien dicho, el próximo mes con un nuevo foro. Que estén muy bien. El Senado Universitario y Diario y Radio Universidad de Chile presentaron el 16º Foro Radial Hablemos Todos, titulado Retorno a lo presencial, salud mental y medio ambiente, con los panelistas Rodolfo Sapiaín, psicólogo, académico del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile e investigador adjunto del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, y Daniel Burgos, senador universitario, administrador público, funcionario de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Condujo el director de Radio y Diario Universidad de Chile, el periodista Patricio López.